Universidad Autónoma de Guadalajara, powered by Arizona State University. En un mundo que cambia a un ritmo acelerado, estar conectados es más importante que nunca. Y aquí estamos listos para enfrentar esos retos. Derecho, ingeniería, negocios, humanidades, psicología, todas estas áreas se unen en un solo espacio para discutir, innovar y proponer soluciones para el México del 2025. Este no es solo un seminario, es una ventana hacia lo que está por venir. Y tú formas parte de esta transformación. Bienvenidos a UAG Online, primera edición, Retos de México para el 2025. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Dirección de Programas en Línea, les da la más cordial bienvenida al primer seminario UAG Online, Retos de México para el 2025. A continuación, los invitamos a visualizar el video institucional de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Nacimos para ser agentes de cambio, líderes, autónomos. Nuestro valor siempre ha ido más allá de los miedos y las fronteras. Trascender es nuestro propósito. La determinación, libertad y valentía en nuestro actuar nos han llevado a formar una red de líderes que rompen paradigmas, que abren caminos, que tienen una visión clara del futuro y, sobre todo, valores que los conducen hacia la trascendencia. En la UAG, impulsamos a los estudiantes a mostrar todo aquello de lo que están hechos a través de B-Learning, un modelo educativo integral, flexible y de aplicación práctica que les permite desenvolverse en un ecosistema de innovación y de experiencias internacionales extraordinarias, desarrollar competencias, habilidades y valores que los hacen únicos y potencian su crecimiento personal y profesional. Además, gracias a nuestra alianza única con Arizona State University, todos nuestros alumnos, que son nuestra razón de ser, tienen acceso a diversos recursos y herramientas de calidad global que les brinda la universidad más innovadora de Estados Unidos, lo que los convierte en profesionistas integrales que hacen frente a los retos y convierten el conocimiento en acciones que transforman a nuestro país y al mundo entero. La misión de nuestra universidad es que somos una institución que promueve el bienestar y el progreso de la sociedad dentro del espíritu de autonomía universitaria y libertad de cátedra, pero que fomenta sobre todo una educación integral y de valores para sus estudiantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy, de la gran comunidad autónoma que hemos formado, del prestigio y la excelencia académica que nos distinguen y que nos han mantenido firmes desde hace casi 90 años, los cuales se demuestran en nuestros más de 140,000 egresados ejerciendo exitosamente en todo el mundo. Gracias a ello, nuestra visión rumbo al centenario de ser una de las mejores universidades de América Latina sigue más viva y fuerte que nunca. Estamos convencidos de que los autónomos de hoy serán quienes vayan adelante en el camino hacia la transformación. Con vocación y amor por lo que hacemos, continuaremos marcando el rumbo hacia el futuro. Con valor para trascender, seguiremos siendo líderes innovadores de clase mundial. Universidad Autónoma de Guadalajara, powered by Arizona State University. El día de hoy agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. Dr. Alfonso Petersen Farah, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios. Dr. Francisco Guardado Rangel, director de Programas en Línea. A continuación, cedo la palabra al Dr. Alfonso Petersen Farah, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud, quien nos brindará un mensaje. Muy buenas noches. A nombre de quienes integramos la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de manera muy particular de nuestro rector, licenciado Antonio Ilaño Reyes, les doy la más cordial bienvenida a este primer seminario online que hemos organizado para ustedes.
Quisiera comentarles que los temas que vamos a presentar son temas que han sido debidamente seleccionados, donde tendremos la participación de grandes expertos en torno a ellos. Son temas que consideramos son de un gran interés por lo que estamos viendo actualmente en nuestro país y de manera muy particular por lo que estamos viendo también en el entorno alrededor de las diferentes decisiones que se están tomando. Es importante que les comente que lo que nosotros buscamos con la presentación de estos temas está directamente relacionado con la oportunidad de que tengamos información, reitero, proporcionada por expertos, con estadísticas y particularmente con datos que son actuales, pero bajo ninguna circunstancia queremos imponer una idea, ni mucho menos tratar de representar una opinión específica. Lo que buscamos es que todos nosotros tengamos acceso a información actualizada sobre estos muy relevantes temas que hoy son parte de la discusión pública en el contexto de nuestro país y por supuesto de nuestro planeta. Esperemos que lo disfruten mucho. Ojalá que lo aprovechen. Reitero, han sido preparados de una manera excelente por parte de nuestros expertos y estamos seguros que serán de una gran oportunidad para que ustedes también tengan una opinión muy personal en torno a ellos. Muchas gracias por su participación y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias a nuestro vicerrector por su mensaje. Enseguida, el doctor Francisco Javier Guardado Rangel, director de programas en línea de esta casa de estudios, dirigirá unas palabras. Es un verdadero placer ratificar la bienvenida que les ha dado el doctor Alfonso Petersen. En estos 3 días queremos ofrecerles una experiencia enriquecedora y única. Este seminario tiene como objetivo brindarles acceso a las más recientes tendencias, estrategias y conocimientos que les ayudarán a avanzar en su camino profesional. A lo largo de estas jornadas tendrán la oportunidad de interactuar con expertos de diversas áreas y recibir herramientas clave que podrán aplicar de inmediato en su entorno laboral. Nuestro compromiso desde la dirección online es asegurar que cada actividad, cada conferencia y cada ponente les aporte un valor real y diferencial. Este seminario en especial es creado para ustedes de forma exclusiva, nuestros estudiantes en modalidad online, con la flexibilidad y accesibilidad que necesitan. Esto sin sacrificar la calidad de los contenidos ni la interacción que tendrán con los expertos. Queremos que sea una experiencia completamente inmersiva y relevante, y lo aprendido aquí marcará diferencia en su formación y crecimiento. Nuestra mayor preocupación es seguir ofreciéndoles herramientas innovadoras y útiles que los preparen para enfrentar con éxito los retos del mundo, que cada vez son más competitivos. Con esto esperamos que sigan avanzando en su camino profesional con nuevas habilidades y conocimientos. Agradezco su participación en este gran evento. Disfruten al máximo su seminario online. Gracias. Muchas gracias, doctor Guardado, por su mensaje. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestras autoridades universitarias en el inicio de actividades de este primer seminario UAG Online. Antes de dar inicio formal con nuestra primera ponencia, les compartimos algunos avisos importantes. En este seminario buscamos la interacción con nuestra audiencia, por lo que hacemos de su conocimiento que a lo largo de la sesión podrán realizar sus preguntas y comentarios a través del chat, mismo que se encuentra en el menú de opciones en la parte derecha inferior de su interfaz. Les informamos, segundo, que por cada una de las asistencias que se registren por conferencia, recibirán una constancia de participación. Al final del seminario recibirán una insignia digital si es que se acudieron a todas las conferencias. El tercero es que al término de cada conferencia, es importante que registren su asistencia en el enlace de Forms compartido en el chat para poder enviarles sus constancias de participación. Asimismo, les reiteramos mantener sus cámaras y micrófonos apagados, por favor, para evitar cualquier inconveniente durante la presentación de nuestro orador invitado. Muchas gracias. Damos inicio a este evento con la conferencia Reformas Políticas y Democracia, por lo que los invito, me acompañen a visualizar la semblanza profesional de nuestro orador invitado. Juan Carlos Hernández es maestro en Gestión Social y Políticas Públicas por la UAG. Se ha especializado en temas como ética, transparencia y procesos electorales. Actualmente es director de Comunicación Social del INE en Jalisco y profesor en áreas como Filosofía y Comunicación Política.
Ha colaborado como columnista en diversos medios digitales y ha sido conferencista en universidades y eventos cívicos. Su trayectoria incluye participación en congresos y seminarios sobre educación y tecnología. Juan Carlos Hernández, un líder comprometido con la construcción de un mejor futuro para nuestro país. Muy buenas tardes, estimados alumnos, maestros y público en general que hoy nos acompañan a este primer seminario UAG Online, Retos de México para el 2025. Es un gran honor para mí darle la bienvenida a nuestro primer conferencista, el maestro Juan Carlos Hernández Asensio, a quien le cedo el micrófono y este espacio. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes algunas reflexiones en este primer seminario, al cual me distingue la invitación que me han hecho las autoridades de esta universidad. Y bueno, pues empezaríamos por decir que el primer tema que nos comparte en este seminario son respecto al tema de la reforma política y democracia. En México, ante la opinión pública, se ha generado mucha expectativa, mucha discusión entre líderes de opinión, periodistas, mesas de trabajo, mesas de análisis, instituciones académicas, los propios diputados, senadores y los congresos estatales sobre el tema de las reformas políticas y su entorno a la repercusión en la democracia. Así, la opinión pública en este país está a la expectativa de qué pasará y qué está pasando hoy en día para saber la mecánica de nuestro país respecto a las reformas políticas propuestas hace algunos meses ya por el Poder Ejecutivo anterior, el expresidente de este país, y ahora sostenidas por el Congreso de la Unión y el Senado de la República, de las cuales, por supuesto, ya se han aprobado al menos 7 y están en puerta por aprobarse otras 12. Este tema es relevante porque nos da un panorama actual del país. En este sentido, pues vengo a compartirles aquí con ustedes, para nuestro alumnado que está online, estas reflexiones sobre el tema que nos compete. Empezaré por decir que la política es una realidad, no una invención. Es intrínseca a los individuos. Estamos inmersos en gobiernos que hacen y ejercen políticas públicas. Cada episodio del día a día está llevado a cabo por la política. Así, la actividad de esta es el espacio que nos permite a todos darnos cuenta de qué es lo que queremos en común en un propósito asertivo para poder convivir. Negociar las diferencias que por sentido común se dan en ella. Política es aquella que de Aristóteles definió como el politicón que todos los seres humanos llevamos dentro. El hombre está inmerso en políticas públicas y en tal sentido pues estamos conviviendo diariamente con la política. No somos ajenos a la política. Las instituciones, por otro lado, son entes públicos que dan vida a la gestión para la ciudadanía. Son variadas en su conformación y estructura política, social, económica, cultural, de salud, de educación y muchas más. Son y han sostenido entre los mexicanos el andamiaje, estas instituciones que con apego a la legitimidad han prestado un servicio profesional para bien de los interesados y obtener con esos servicios ventajas y estabilidad en todo sentido. Una estabilidad que agregaría yo es estabilidad política y social que este país ha tenido por más de, digamos, 50 años y en los últimos 32, 34 años todavía un poco más con tal certidumbre que gobiernos van y gobiernos vienen y la estabilidad política en el país continúa. La situación antes y actual de México de 1990 al 2024 nos señala que tenemos reformas políticas de temas electorales
de instituciones electorales, antes lo que era el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral. Y una de ellas, muy importante, fue la de 1996, cuando este organismo autónomo logra su plena autonomía en 1996, cuando ya no depende del gobierno, sino que es un instituto totalmente autónomo, garante de organizar elecciones libres, creíbles, transparentes, con equidad, certeza, legitimidad. Una reforma política después que se dio en 2014 otorgó más funciones y responsabilidades también al entonces IFE todavía y después, años más adelante, el INE. Estas reformas políticas electorales son importantes porque es con las que se han estado organizando elecciones cada 3 años. El país está inmerso, junto a sus ciudadanos e instituciones diversas, en un andamiaje electoral que, sin embargo, sigue todavía en perfección. Y se trata, pues, aquí de analizar qué está pasando y qué va a pasar más adelante con este andamiaje electoral, con este andamiaje político, con la ciudadanía y con las instituciones. Por cierto, la creación de instituciones autónomas como el IFE, el INAI, el ITEI y otras tantas más, que por desgracia algunas de ellas ya han desaparecido, pues son instituciones que fortalecieron la estabilidad social y política de este país en servicio de la ciudadanía para garantizar una ayuda institucional motivada en la legalidad, cuyas finalidades no son más que servir plenamente y otorgar las garantías que la Constitución política les da a esas instituciones. Muchas instituciones autónomas se crearon en el país a través de estos años y sostuvieron una relación perfectamente amalgamada con la ciudadanía para saber atender y poder crear un ambiente social en servicio del mexicano en general. Las reformas político-electorales, por su parte, que mencioné, las de 1996 dando garantía plena a la institución electoral, antes IFE, ahora INE, y luego 2014, que esta última reforma política electoral se aprobó por el Congreso de la Unión, se autorizó después con el visto bueno del Senado de la República, han sido, en su caso la de 2014, la última reforma político-electoral que se hizo para bien, para sostener el tejido social y coadyuvar a la estabilidad social de este país. 2014, donde se ejerce y se realiza una reforma electoral completa, donde se dan atribuciones 64 más o menos al Instituto Nacional Electoral después, para que pueda organizar elecciones y tenga más herramientas para fiscalizar, por ejemplo, los gastos de los partidos políticos en una campaña, y estas herramientas también le ayudaron al Instituto Nacional Electoral, en su caso, con esta reforma del 2014, a poder sancionar a los partidos políticos que incumplieron en alguna etapa de esas comprobaciones de fiscalización de gastos de campaña. La institución electoral se fortaleció demasiado con esta reforma última de 2014 y a la fecha, hoy en día, hace 2 meses todavía atrás, no se había reformado más en cuestión electoral y el INE ha funcionado, ha hecho la elección última del 2 de junio y la hizo con éxito, con la participación de poco más del 60% de la ciudadanía. ¿Por qué es importante mencionarlo? Por lo que viene. México, hoy en día, 2024 y antes. ¿Reformas para cuáles y para qué? ¿Qué reformas políticas electorales tenemos hoy en día? ¿O qué reformas constitucionales se han llevado a cabo y para qué? Una de ellas, que está todavía ante la opinión pública muy vigente y está en proceso hoy en día, es la del Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes de los 3 que tenemos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en este país. El Poder Judicial es un organismo autónomo
de gente que tiene un escalafón de profesionalización, con un servicio intachable y con una magnitud de alcance de efectividad muy alto, porque la especialización de esos funcionarios del Poder Judicial hacen que sean gente que sirve y funciona muy bien porque están continuamente preparándose y estudiando. Las 19 reformas que restan de este paquete, las cuales deberían ser discutidas y en su caso aprobadas por las 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, esto es 334 votos de 500 a favor en la Cámara de Diputados y de 86 de los 128 senadores, lo que se conoce como mayoría calificada. Solamente así, aprobadas así, con las 2/3 partes es como procede que se pueda autorizar, que se pueda legitimar y que se pueda aprobar una reforma a cualquier artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy en día, el tema crucial, aunque han pasado otros temas que se han aprobado, por ejemplo, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y otras más, que han sido 7 en total. La que más ha calado en la opinión pública, la que más se ha sentido, es justamente la del Poder Judicial. Y pues cuando hay mayorías en un Congreso de la Unión o en una Cámara de Senadores, entonces se puede aprobar lo que sea. A ver, aquí, bien, datos. Pues tenemos unos datos interesantes. La población en México oscila entre 130 millones de mexicanos y mexicanas, de los cuales 92.3 millones de mexicanas y mexicanos son electores, es decir, tienen credencial para votar. La participación del pasado 2 de junio del 2024 fue cerca del 62% de electores en este país que pudieron acercarse a las urnas y obtener una boleta para poder votar por cada una de las elecciones. De esa participación, se crea una expectativa democrática en que el país, además, no ha trascendido más del 60% en las últimas elecciones de 1997 al 2024 de participación ciudadana. Solo recordar un dato. En el mes de julio de 1994 hubo el 72% de participación ciudadana en el país en una elección federal cuando se eligió al entonces presidente Ernesto Zedillo, quien ganó las elecciones, pero hubo una participación del 72%, muy elevada. ¿Cuál es entonces la expectativa democrática para los siguientes años? Si entendemos que la participación ciudadana es importante, relevante para tener participación, valga la redundancia, en las cuestiones políticas de este país, lo que faltaría entonces como expectativa democrática son dos cosas. Uno, que los partidos políticos y sus candidatos pudieran tener mejores opciones y mejores propuestas en sus campañas, más asequibles, más allegadas, más plausibles, más estratégicas, de mejor nivel hacia la ciudadanía, que es el electorado potencial, para que llamen la atención. Y dos, que la ciudadanía esté más al pendiente de esta participación ciudadana como una expectativa democrática para que el país, entonces, México, se convierta no en un 62 o 72% de participación, sino un 80-90% de participación en cada elección, que por cierto, tenemos una elección próxima de magistrados y jueces para junio de 2025, pero tenemos una elección constitucional próxima después en 2027. Si la ciudadanía no tiene participación plena, conciencia cívica de que es importante que acuda a las urnas a votar cada 3 años, y si los partidos políticos y sus candidatos no tienen conciencia plena de que es importante el mensaje estratégico, coloquial, sencillo, llamativo, para que sus propuestas sean escuchadas
y elegidas por los electores, entonces la expectativa democrática en el país podría ser menor aún que la que tenemos hoy en día. Pros y contras en tal sentido. Entrar a la discusión de estas y cualesquiera otras iniciativas enunciadas ante la opinión pública y definir qué es viable y qué es necesario se lleva tiempo, profundo análisis, consenso y amplia revisión en las repercusiones que de suyo implica para el deseo de ejecutar propuestas tan disímbolas, es decir, tan diferentes, y que pueden afectar al destinatario final y esencial, que es la ciudadanía. El paquete de reformas no es cosa menor, no lo es, porque vienen, pues entre ellas, propuestas buenas, propuestas regulares y a lo mejor no propuestas tan buenas. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos un México esperanzador con un nuevo gobierno democráticamente elegido, sí, donde las instituciones autónomas hacen su trabajo para que sean democráticamente elegidos también, solo que nos falta más participación en el sentido de que la ciudadanía debería de estar revisando las propuestas de campaña de candidatos y partidos políticos que hicieron en su momento para que con toda oportunidad den seguimiento a esas propuestas y sean cumplidas legítimamente por los que ahora ocupan un cargo de elección popular en gobierno. Como una primera conclusión, tenemos que la sensatez y prudencia política deben imperar en beneficio del bien común. Las decisiones tomadas de manera inteligente y pensadas son las que dan mejor resultado en la inmediatez y a futuro. Es así justo como se han fundado grandes instituciones al servicio de los mexicanos, y esta sensatez de la que hablo no es otra sensatez más que de la propia corriente política que está representada justo por los políticos de este país. Quizá haya una acentuación amenazante a la política como la falsedad o invenciones no verídicas, entonces el valor como una virtud crucial para el espacio democrático debe imperar. México no es un país que no tenga participación e interés en la política. México lo es. A lo mejor el problema sería pensar en que las nuevas generaciones de este país deberán estar pensando en un futuro inmediato con la participación, puesto que tienen una credencial para votar, y deberían estar interesados en las cosas públicas, porque somos entes públicos que tenemos participación política siempre. Dejaría aquí el espacio para alguna otra pregunta y finalmente diría, no debe trastocarse a las instituciones, estas que son garantía de beneficencia política para todos los mexicanos. Lo menos que se espera es prudencia y un amplio análisis. Agradezco mucho su atención y estoy atento a sus amables preguntas. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha compartido. Y bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas del público. La primera de ellas es, ¿tiene validez la reforma al Poder Judicial? Sí, tiene validez porque se han hecho por los diputados y diputadas del país electos democráticamente y también se han legitimado por los senadores y senadoras de este país que también fueron electos democráticamente. Ocupan las mayorías de las que decía yo en una de las primeras láminas y estas mayorías están ahí y están haciendo la función de eso, de mayorías. A pesar de que algunos partidos políticos no participaron en esta autorización, en esta reforma política en materia del Poder Judicial, sin embargo, los que participaron hicieron el trabajo conforme a lo que establece la ley. Entonces, la reforma política sí es válida, es legítima y pues tiene un fin.
De acuerdo, muchas gracias. Hablaba también acerca de las próximas elecciones y la pregunta que nos hacen es ¿cuántos jueces y magistrados se elegirán? Están en un primer corte 702 que se han, justo estos días pasados, ayer y antier, se han hecho la selección de las listas a través de una tómbola, así fue como salió por los diputados, y esta tómbola eligió 702 cargos entre jueces y magistrados que se van a poner en listas para que haya un proceso de una elección que organizará el Instituto Nacional Electoral a partir ya de noviembre en forma más directa, sí, y cuya elección se celebrará en junio del 2025, el primer domingo. Estas 702 personas pueden participar y pueden hacer un tipo de campaña. Viene mucha reglamentación que están aterrizando hoy en día. Okay. Pero son 702 que van a participar o pueden participar jueces y magistrados para ser electos por la ciudadanía, por electores, que es la palabra adecuada, y no por el pueblo, sino electores, ciudadanía. Ese es el rango constitucional que nos da la Constitución, y que ellos podrán participar en la elección en junio del 2025 para elegir a sus jueces y magistrados. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan si es factible revocar la reforma judicial. Bueno, hasta donde se han analizado en diferentes áreas y foros de politólogos, periodistas y demás, no hay una forma en que se pueda revocar esta reforma al Poder Judicial, justo porque legítimamente se eligió esta reforma por los representantes de los electores, que son los diputados, en la Cámara Baja, Congreso de la Unión, y luego por los representantes de los ciudadanos que elegimos nosotros, que son los senadores. Entonces ellos son representantes de la ciudadanía, y entonces estos representantes, en esa virtud que les faculta la ley, eligieron hacer este cambio a la reforma del Poder Judicial, y entonces los quieren elegir a través de un voto popular, en una elección organizada por el INE, insisto, pero no tiene revocación de ninguna forma, no se ve legítimamente, puesto que no se prevé algo que sea inconstitucional, para que hubiese una llamada controversia constitucional. Okay. No hay elementos para saber que pueda hacer eso, no hay. Ok, bien, de acuerdo, qué interesante. También nos preguntan cómo evitar la reforma de elección popular de jueces y ministros. ¿Cómo evitar la reforma? No hay forma de evitarla. No hay forma de evitarla porque ya se ha hecho una votación en el Congreso de la Unión, se ha ratificado por la Cámara de Senadores, entonces no se puede evitar una reforma al Poder Judicial porque ya está dada. Okay. De hecho, decía en una de las presentaciones de estas láminas que el Poder Ejecutivo saliente, el expresidente saliente de este país, propuso 18 o 20 reformas constitucionales. Entre ellas va esta reforma judicial que los nuevos diputados de esta administración y los senadores que ya tomaron posesión están llevando a cabo porque la ley los faculta para hacerlo. No hay una forma de revocarla o de no hacerla. No hay. Ok, bien. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Sí. Con la reforma judicial también se reformaron atribuciones al INE, en específico a la presidencia del INE. ¿Cómo afecta esto la democracia del país? Bueno, la presidencia del INE se elige entre una propuesta o varias propuestas de personas que tienen experiencia electoral en el cargo y no afecta a la democracia porque el INE no es una persona, no es un poder unipersonal. El INE es un órgano autónomo que no depende del gobierno en nada. Uno. Y dos, es un órgano autónomo colegiado. Hay una colegialidad. Son varios los consejeros y consejeras electorales que acompañan a la presidencia del INE, constituida por una persona que se llama Guadalupe Tadei,
Entonces, no hay una irregularidad en haber elegido a una persona, ni tampoco afecta a la democracia porque el INE no legisla. El INE lo que hace con ese colegiado es organizar elecciones cada 3 años y se basa el INE en la Constitución política y también se basa en una ley de instituciones y procedimientos electorales que es exclusiva para organizar elecciones. Entonces el INE no puede hacer menos que lo que la ley le faculta, ni tampoco puede hacer más de lo que la ley le faculta. Por lo tanto, el INE hace lo que la ley dice, solamente eso, y está obligado a hacerlo. Y velar por los intereses y la seguridad de organizar elecciones periódicas totalmente transparentes. Claro. Ok, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿puede repetir cuántas personas tienen credencial para votar? Hoy en día Sí. son 92.3 millones Okay. de mexicanos y mexicanas con credencial en mano. Somos 92 millones, pueden cerrar el dato. Okay. Sí. Bien. Muchas gracias. ¿Se pidió un perfil específico para los jueces y magistrados, para estos 702 jueces y magistrados? No se pidió un perfil específico, pero sí, bueno, un perfil específico, primero es que sean abogados. Ok. Tengo entendido que eso es lo que se está pidiendo con los requisitos que tienen que presentar, que tengan 2 años de experiencia, entiendo, más o menos, y que pues, tengan su cédula profesional. Okay. Y claro, la credencial del INE, mexicanos, ¿no? Esta residencia, todo esto. Y claro, una carta de no antecedentes penales, lo que es muy obligado para ser funcionario público. Entre esos son los requisitos que entiendo se han pedido que hagan constar esos documentos para que puedan ser candidatos a ser electos en estos cargos de jueces y magistrados. Ok, bueno, tenemos todavía algunas preguntas. Por ejemplo, ¿las reglas para la elección de los jueces afectan la imparcialidad de la función judicial? La imparcialidad. Bueno, si entendemos el derecho como aquello que estamos obligados a ejecutar según la normatividad para tal efecto, entonces si vienen nuevos jueces o magistrados, tienen que cumplir con lo que el derecho dice. Y el derecho está constituido justamente en las leyes. Y las leyes están amparadas en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No deberían afectar la imparcialidad o la parcialidad, o ser parciales o no, porque tienen una función pública y una obligación ante la ciudadanía, que es la de brindar justicia pronta y expedita y legal. Entonces, no deberán, los nuevos que lleguen y los que están ahora están cumpliendo su papel muy bien. Y son gente profesional y preparada, lo dije, tienen una preparación especializada. Y los que vengan, yo creo que deben ser igual que los que están ahora, gente muy profesional, preparada y que conozca la ley. Ahora sí que al derecho y al revés para que puedan ejercer su función. No debería de alejarse la imparcialidad de estos funcionarios que se van a elegir. Ok. Bueno, otra duda es, ¿quién propone a los candidatos a jueces magistrados para su selección? Los propuso, lo dije hace un momento, el Congreso de la Unión, y lo ratificará el Senado. Los propusieron ellos, ahí hay unas listas ya, que fueron 702. Pero algo muy importante, es una pregunta interesante. Las propuestas que se hicieron ya están inmersos en esas listas los actuales jueces y magistrados. Y hay otras listas que se emitieron para tal efecto. Ya serán los jueces y magistrados que definan si quieren participar en la siguiente elección para que queden o si que quieren retirar. Okay. Porque son empleados actuales. Entonces, esto lo deciden ellos, ¿no? Pero son listas que ya se propusieron y que están ahí. De acuerdo. Bien, esta es una última pregunta. Dice, ¿no habría controversia constitucional si se llegan a tocar derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal, entendiendo que la ley no es retroactiva? Controversia constitucional si se afectan los derechos de los trabajadores, entendiendo que la ley no es retroactiva. Bueno, si alguien, no es que lo sugiera, pero si alguien encuentra el articulado legal para que proponga una controversia constitucional y salvar los derechos laborales de las personas que están ahí, que lo haga.
Si alguien lo encuentra y lo fundamenta jurídicamente para que pueda hacer. Si alguien encuentra los artículos que lo amparen y que puedan promover esta controversia constitucional, pudiera darse el caso, ¿verdad? Bueno, eso es solamente que alguien lo pueda encontrar y probar y que lo pueda realizar, asesorado por algún jurisprudente, con varios abogados que tengan experiencia en el ramo y puedan llevar a cabo esta modificación. Lo deseable para todo mundo, como mexicanos que somos, es que nadie pueda perder un empleo por una reforma de ningún tipo, por cierto, ¿verdad? Okay. Eso es lo deseable, que nadie pierda sus espacios laborales ganados conforme a derecho. Bien. Y que impere el Estado de Derecho. Eso sí no lo dije, pero creo que debo decirlo, ¿no? Okay. El Estado de Derecho en este país debe imperar por sobre todas las cosas. De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro placer. Juan Carlos. Y bueno, gracias a todos por habernos también enviado sus preguntas, sus dudas. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha compartido. Y les invito a ir del otro lado del estudio con el maestro Luis Gabriel para seguir adelante. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a nuestro orador invitado, Eloísa. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ahora el doctor Francisco Guardado Rangel, director de programas en línea, dará lectura al reconocimiento otorgado al maestro Juan Carlos Hernández Asensio por su valiosa participación en este seminario UAG Online. Maestro, muchas gracias. Muy interesante toda la plática del día de hoy, muy interesante. Bien, la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Carlos Hernández Asensio por su participación en la conferencia Reformas Políticas y Democracia, impartida en esta casa de estudios, Zapopan, Jalisco, México, 15 de octubre del 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, muy amable. Gracias. Y también le tenemos un regalo para usted. Oh, muchas gracias, qué amable. Le agradecemos mucho. Al contrario, un placer. Gracias por la invitación. Y bien, vamos a una breve pausa. Los invitamos a visualizar los siguientes videos y obviamente permanecer en línea para continuar con nuestra segunda conferencia. Quédense con nosotros. ¿Te gustaría desarrollar algoritmos para la transformación de datos en información útil y procesable? Únete a nuestra maestría en Big Data UAG Online. Aprenderás a administrar, analizar y clasificar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, editando software, lenguajes específicos y herramientas para los sistemas de bases de datos diseñados para esta función. Podrás entender y aplicar técnicas de algoritmos para la minería de datos de forma efectiva, aprovechando diversas tecnologías, siempre aplicando la teoría en la práctica junto a tus profesores. Una vez cursado nuestro posgrado, podrás desenvolverte en el sector público y privado como ingeniero para mantener pipelines de datos eficientes y robustos que recojan, limpien y transformen datos en información específica. También podrás resolver problemas complejos aplicando métodos de estadística y algoritmos de Machine Learning en data. Y si lo tuyo es la programación, podrás desarrollar software que procese grandes volúmenes de datos y los actualice en tiempo real. Si cuentas con estudios previos en bases de datos, análisis estadístico y conocimiento matemático básico, este programa es para ti. Inscríbete en uag.mx y sé parte de nuestra comunidad online. ¿Quieres brindar asesoría a las empresas en gestión del talento humano, diseño de estructuras organizacionales, mejora de procesos y promoción del bienestar? Únete a nuestra maestría en Psicología Organizacional UAG Online. Aprenderás a colaborar en procesos de reclutamiento y selección de personal, diseñar e implementar programas de desarrollo y capacitación para mejorar las habilidades y competencias de los empleados, así como realizar evaluaciones y diagnósticos de clima laboral. Una vez cursado nuestro posgrado, serás capaz de asesorar a las organizaciones en temas relacionados con la gestión de talento humano, diseño de estructuras organizacionales, mejora de procesos y promoción del bienestar. Si buscas contribuir a la salud ocupacional en las empresas y participar en los procesos de reclutamiento y formación del talento, este programa es para ti. Inscríbete ya en uag.mx y sé parte de nuestra comunidad.
¿Te gustaría desarrollar algoritmos para la transformación de datos en información útil y procesable? Únete a nuestra maestría en Big Data UAG Online. Aprenderás a administrar, analizar y clasificar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, editando software, lenguajes específicos y herramientas para los sistemas de bases de datos diseñados para esta función. Podrás entender y aplicar técnicas de algoritmos para la minería de datos de forma efectiva, aprovechando diversas tecnologías, siempre aplicando la teoría en la práctica junto a tus profesores. Una vez cursado nuestro posgrado, podrás desenvolverte en el sector público y privado como ingeniero para mantener pipelines de datos eficientes y robustos que recojan, limpien y transformen datos en información específica. También podrás resolver problemas complejos aplicando métodos de estadística y algoritmos de Machine Learning en data. Y si lo tuyo es la programación, podrás desarrollar software que procese grandes volúmenes de datos y los actualice en tiempo real. Si cuentas con estudios previos en bases de datos, análisis estadístico y conocimiento matemático básico, este programa es para ti. Inscríbete en uag.mx y sé parte de nuestra comunidad online. ¿Quieres brindar asesoría a las empresas en gestión del talento humano, diseño de estructuras organizacionales, mejora de procesos y promoción del bienestar? Únete a nuestra maestría en Psicología Organizacional UAG Online. Aprenderás a colaborar en procesos de reclutamiento y selección de personal, diseñar e implementar programas de desarrollo y capacitación para mejorar las habilidades y competencias de los empleados, así como realizar evaluaciones y diagnósticos de clima laboral. Una vez cursado nuestro posgrado, serás capaz de asesorar a las organizaciones en temas relacionados con la gestión de talento humano, diseño de estructuras organizacionales, mejora de procesos y promoción del bienestar. Si buscas contribuir a la salud ocupacional en las empresas y participar en los procesos de reclutamiento y formación del talento, este programa es para ti. Inscríbete ya en uag.mx y sé parte de nuestra comunidad.
cambia a un ritmo acelerado, estar conectados es más importante que nunca. Y aquí estamos listos para enfrentar esos retos. Derecho, ingeniería, negocios, humanidades, psicología, todas estas áreas se unen en un solo espacio para discutir, innovar y proponer soluciones para el México del 2025. Este no es solo un seminario, es una ventana hacia lo que está por venir. Y tú formas parte de esta transformación. Bienvenidos a UAG Online, primera edición, Retos de México para el 2025. Antes de comenzar con la segunda conferencia, cabe recalcar la importancia de registrarse en el Forms que se les hace llegar en el chat de Teams para su asistencia y el envío de su constancia. Muy bien, dicho entonces esto, continuando con el programa de este seminario, damos inicio a la segunda conferencia titulada Protección de Datos, Privacidad y Ciberataques, la cual será impartida por el maestro Humberto Gutiérrez Zamorano. Acompáñenme a visualizar su semblanza. El maestro Humberto Gutiérrez Zamorano es ingeniero en computación con maestría en ciencias computacionales por la UAG y experto en telecomunicaciones y ciberseguridad. Ha trabajado como analista de riesgos, gestionando normativas como ISO 27001 y PCI DSS. En el ámbito académico imparte clases en licenciatura y posgrado en temas de seguridad informática y telecomunicaciones. Con una sólida carrera tanto en la industria como en la docencia, es un referente en la formación de especialistas en ciberseguridad. Seguimos con más en este primer seminario UAG Online, Retos de México para el 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, es un honor para mí ahora darle la bienvenida a nuestro segundo conferencista del día de hoy, el maestro Humberto Gutiérrez Zamorano. Le cedo el micrófono, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y este espacio es todo suyo. Muchas gracias, buenas noches. Bien, pues bienvenidos a todos a enfrentar este reto que tenemos en México y a nivel internacional en el mundo, que nos enfrentamos a estas grandes amenazas en el área de ciberseguridad. La verdad que esto ha venido en incremento día con día. Hoy pues vamos a analizar uno de los temas muy importantes que viene siendo la protección de datos y la privacidad y los ciberataques que a nosotros nos enfrentamos día con día. Para todos es muy importante, empresas, organismos y las mismas personas, enfrentar este gran reto al que estamos actualmente viviendo en este nuevo mundo digital. Esta era digital nos lleva a un gran cúmulo de información que ahora tenemos que protegerla. Tenemos que proteger nuestra información. Es lo más valioso que tenemos como persona, tenemos como organización, tenemos como empresa. Esos grandes volúmenes de datos que nosotros generamos día con día en este mundo digital. Voy a iniciar con esta primer imagen en la cual es extraída de una de las casas de ciberseguridad en las cuales muestra una estadística, los datos que se están, la información que se está transmitiendo en el mundo, cómo está siendo vulnerada. Millones de ataques por día. Millones de ataques por hora nos estamos enfrentando. Eso es en el contexto internacional. Nos encontramos contra amenazas de malware, ese malware que trata de inestabilizar los sistemas, la información, corromperla. Hablamos de ese malware como virus, gusanos, troyanos y todo ese tipo de programas maliciosos que intentan atentar contra la información. Otro de los grandes retos que tenemos pues es el phishing. El phishing, ese término que se utiliza para engañar, y engañar principalmente y aprovecharse del factor humano, a la persona. Ese va orientado hacia la persona. Y esos exploits, encontrar esas vulnerabilidades que tienen las aplicaciones, los servicios, para atentar contra nuestros tres principios:
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Grandes empresas, grandes organizaciones se han visto afectadas por estos tres fenómenos. En México no podemos dejarlo atrás. En el ámbito internacional nos enfrentamos a todo esto. 6 millones de ataques diarios. En México no es la excepción. Aquí en esta imagen nosotros vemos cómo a los sectores, principalmente educación, gobierno, entidades financieras, son los objetivos de estos ciberdelincuentes. Entonces, estamos viendo estos grandes ataques que se están presentando a nivel nacional. Uno de ellos, el ransomware, no podemos evitar hablar de él en estos momentos porque es el secuestro de los dispositivos, de las aplicaciones, de los servidores, de la información personal. Ese secuestro por el cual se pide un rescate. Millones de dólares, millones de pesos se obtienen a través de estas prácticas ilícitas. México no está exento de ello, y más aquí en la región nos estamos enfrentando a este tipo de ataques. Organizaciones muy cercanas a la nuestra, en nuestro sector, estamos hablando de educación, se han visto afectadas con ello. Su operación se ha visto disminuida, no detenida por la educación en la forma en que sí parte, pero sí detenida desde el punto de vista administrativo. Entonces se viene a presentar ya muy cercano a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas muy cercanas que han tenido algún incidente de ciberseguridad? ¿Sí? Secuestro de la información, el phishing, el engaño con algunas promesas de regalos o de obtener grandes premios. Todo ello está muy cercano a nosotros. Ya nadie de nosotros podemos decir que no conocemos a alguien que se ha enfrentado a este tipo de incidentes. En la siguiente gráfica les quiero mostrar el día a día. La experiencia que hemos tenido en el área de ciberseguridad al estar enfrentando este tipo de ataques día con día, las grandes cantidades de ataques que se vienen a presentar, vemos ahí un dato de 13.794.557 ataques en una hora. Una hora nos hemos enfrentado a este tipo de ataques. Infinidad, una gran diversidad de ataques. Humanamente no podemos responder contra ello. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, el machine learning, ese tipo de aplicaciones que solas se van preparando, humanamente nosotros no podemos dar esa respuesta. Este es el día a día. A esto nos enfrentamos nosotros a diario, en una hora. Si una sola de esas amenazas se ve materializada y vulnera una de nuestras debilidades, nos exponemos. No es lo que decimos nosotros, ¿no? Y hablamos, me agarró en mis 5 minutos de descuido, ¿sí? Y ahí me puedo ver vulnerado. En las organizaciones, en las empresas, una de estas amenazas que se vea materializada con un riesgo que se venga a presentar y esa se materialice, grandes impactos podríamos tener. Este es el día a día. Esto lo hacemos a través de un solo dispositivo. Esta imagen muestra la pantalla de un dispositivo, pero administramos 25, 30 dispositivos que nos están alertando a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, millones de ataques en muy poco tiempo. En muy poco tiempo se vienen presentando este tipo de ataques que es una gran diversidad de ellos, ¿no? Ataques, por ejemplo, hablábamos bien contra ese tipo de malware, o sea, programas maliciosos que circulan en la red. En la red me refiero a Internet, ¿sí? Cuando hablemos de red, nos vamos a referir a ese término de Internet. Así nos referimos a él, pero es una red de redes. Ese tráfico que está circulando en Internet, lo que decimos en el aire, lo que va, lleva ese tipo de malware y ese tiene que estar siendo contenido. Ese tipo de malware tiene que ser tratado. Ese tipo de malware no tiene que llegar a provocar un incidente de ciberseguridad. Y tenemos que apoyarnos con herramientas que nos ayuden a responder ante este tipo de incidentes. No digamos de sitios maliciosos, no hablemos de prácticas, por ejemplo, de fuga de información. A todo eso nos enfrentamos nuestras organizaciones, nuestras empresas, nosotros como personas estamos enfrentando a todo ello. No nos damos cuenta. En nuestros dispositivos tenemos nuestras aplicaciones, tenemos nuestros servicios, pero están llegando todo ese tipo de amenazas que nos enfrentamos a diario. Vea nada más, este dato me parece a mí impactante
porque en un minuto, la cantidad de tráfico que circula en Internet, en la red de redes. Si ponemos como ejemplo Facebook, 1.3 millones de logueos. En un minuto. Netflix, 764,000 horas de reproducción de video en demanda. TikTok, estamos hablando de millones de mensajes enviados en un minuto. Todo eso es una gran cantidad de información que humanamente no puede ser interpretada. Imaginemos ahora la infraestructura por la que circula todo este tráfico. Hablamos de redes, hablamos de anchos de banda, o sea, grandes capacidades con las que nos conectamos a Internet. Hablamos de dispositivos, el procesamiento que tenemos nosotros en nuestros dispositivos, la capacidad para poder interpretar todo este tipo de información. Pues este gran volumen de tráfico pues va generando esa información que nosotros consideramos muy valiosa. No lo vemos, No lo vemos porque nosotros hacemos uso de nuestras aplicaciones. Y yo siempre comento lo siguiente, ¿no? Si la aplicación, si el servicio, si el producto es gratuito, entonces el objetivo somos nosotros. No hay nada gratuito. No hay nada gratuito. Imaginen la grande información que se genera con estas aplicaciones. Las empresas están ávidas de esta información. El valor de nuestros datos, voy a adelantarme un poco, a nivel internacional, digamos, un correo electrónico tiene un valor aproximadamente de $10. $10. Nuestros datos personales, nombre, dirección, un dato personal que nos ubique, que se presta para el robo de identidad, aproximadamente $30. Nuestros datos de nuestra tarjeta bancaria, nuestra tarjeta de débito, anda alrededor de $200. Vean nada más el valor. Ahora, si esto lo dimensionamos, por ejemplo, voy a hablar aquí de la institución. Nosotros mantenemos un tenant que ofrece los servicios de correo electrónico. Manejamos 40,000 buzones de correo electrónico. Póngale precio. $1, $10 por 40,000 buzones. Los hackers, eso es lo que están buscando. Esas cuentas de correo. ¿Para qué? Pues para esos mensajes dirigidos, por ejemplo, puede ser comercial o puede ser el inicio de un incidente mucho más grave, el robo de identidad, ¿no? Empieza con nuestro correo electrónico. Entonces, el valor que tiene la información. Estas grandes empresas a eso se dedican, ¿sí? Tienen todos nuestros datos, nosotros los proporcionamos voluntariamente. ¿Sí? Voluntariamente participamos en esas aplicaciones y otorgamos toda esa información y hasta predicen nuestros comportamientos, ¿no? Yo digo, el mayor enemigo de Netflix, el sueño. No es su rival, es el sueño. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es tenernos pues concentrados en sus contenidos. La atracción que tienen sus contenidos. Y así las redes sociales, TikTok hasta nos ofrece bonos por permanecer más tiempo y hemos ganado y compartir la información. Todo ello va generando esos grandes volúmenes de datos. Pongamos ahora en las dimensiones ya de los internautas. Internautas vamos a referirnos a los ciudadanos del nuevo mundo digital. Ese nuevo mundo virtual. Muchos lo etiquetan ya como, lo etiquetamos, ¿no? También ya como el metaverso. Ese diferentes universos, ahora hablando del mundo digital. Mencionábamos anteriormente la población en México, 130 millones. De los 130 millones, la cantidad de internautas que participamos en estas aplicaciones. Facebook nos habla de 3,000, fíjense, 3,000 millones de usuarios en Internet. 3,000 millones. Estamos hablando de una población mundial, ahora el 24, 8,200 millones. 8,200 millones de habitantes que somos. Pues vean nomás lo que acumula Facebook, lo que acumulan las redes sociales, los usuarios que acumulan las aplicaciones en línea, la mensajería, el entretenimiento, las transacciones bancarias, el comercio electrónico, las compras electrónicas, todo ello aglomeran a esa gran cantidad de usuarios. Hay más dispositivos conectados a Internet que población, ya.
Hablamos del Internet de las cosas, hablamos de la domótica, por ejemplo, todo lo que usamos en nuestras casas, que ya están automatizadas, el refrigerador, encendemos las luces, controlamos muchos dispositivos a través de la tecnología. Toda esa gran cantidad de información que se genera. Ahora, nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Internet? En promedio hablamos de 6 horas. 6.4 horas, 6 horas y media más o menos, estamos hablando del uso diario de Internet. Veamos nosotros en nuestro dispositivo cuánto tiempo le dedicamos a nuestro dispositivo. Contemos la cantidad de veces que consultamos nuestro teléfono y revisamos nuestras redes o revisamos nuestros mensajes o vemos las aplicaciones que tenemos. La cantidad de veces nada más que las consultamos. Me llama la atención aquí este dato muy revelador, que Latinoamérica, vean, Colombia, México, la gran cantidad de horas que le dedicamos como usuarios. Estados Unidos se mantiene más o menos en el promedio, pero veamos a Japón, Alemania, España, son menores el uso de horas que le dan a dedicarle el tiempo en Internet. Entonces, estamos ya en el mundo digital, interactuamos, es inevitable nuestro desarrollo, nuestro entretenimiento, nuestra interacción, la socialización que nosotros hacemos, lo hacemos a través de este mundo del Internet. Esto nos lleva a generar esos grandes volúmenes. Algoritmos, los programas que usan todos los desarrolladores de aplicaciones, esa gran cantidad de información que nosotros generamos día con día, directa o indirectamente. Hablamos de forma activa o de forma pasiva. De forma activa, cuando nosotros nos registramos en esas aplicaciones que hablamos anteriormente, como Netflix, Facebook y todas las redes sociales, nosotros proporcionamos nuestros datos. Pero pasivamente, al momento de tener un teléfono, la misma marca ya trae sus aplicaciones. La misma marca ya trae sus aplicaciones instaladas en el teléfono que genera información para la propia marca. La marca, pues, opera a través de un proveedor de servicio de telefonía. Y los proveedores de servicio de telefonía, Telcel, Usacell, Movistar y todos ellos también incluyen las aplicaciones. Pues eso también genera información y obtiene información nuestra. Ahora nosotros les instalamos aplicaciones. Esa es la forma activa. De forma activa, las aplicaciones que nosotros instalamos proporcionamos información. De forma pasiva, las que ya vienen con nuestro dispositivo. Y todo eso genera nuestra huella digital. El rastro digital. Todo lo que hacemos en Internet, la forma en que actuamos, cómo nos comportamos, inclusive las horas que dormimos, créanme, esos algoritmos, esos programas que utilizamos para usar nuestras aplicaciones generan esa información que indirectamente estamos diciendo. O nuestros sensores, ¿no?, de salud, cuántos pasos dimos al día, nuestros alimentos, nuestras horas de sueño, en donde con la geolocalización nosotros decimos hasta dónde trabajamos, ¿no? ¿Cuántas horas estamos en un lugar? Vean nada más, busquen su ubicación en sus aplicaciones y vean en qué horario se encuentran en una zona. En altas horas de la noche, entre semana, pues en donde se encuentran. Obviamente estamos dando nuestra ubicación, en donde vivimos o en donde trabajamos. O por dónde nos desplazamos cuando vamos en nuestro coche o vamos en un transporte con nuestro teléfono, va registrando todo ello y eso es nuestra huella digital. Pero también la actividad que tenemos nosotros al participar en foros, en las redes sociales, lo que nosotros opinamos, lo que nosotros compartimos de información, eso va generando nuestra huella digital en las redes sociales, en esas aplicaciones profesionales, de redes de profesionales como LinkedIn y todo ese tipo de aplicaciones. Nosotros generamos todo ese tipo de información. Entonces, esos grandes volúmenes de información se conoce como el Big Data. Esa información tiene que ser procesada, pero para ser procesada, pues tiene que usarse esos algoritmos. Y ahora muy de moda, ¿no? A todos le llamamos inteligencia artificial. Sí, presente la inteligencia artificial en todo este tipo de aplicaciones que automáticamente toma el comportamiento y predice el comportamiento de una persona. Y eso genera esa nuestra huella digital. Sí recomiendo mucho cuidado pues, con lo que nosotros hagamos, porque nuestro perfil está más definido en el mundo digital que en nuestro mundo físico. Lo que yo pueda decir con mi currículum, lo que yo pueda presentar, se tiene que comparar con lo que yo hago en el mundo digital. Entonces mi comportamiento ahí está.
Y eso lo genera esa huella digital a través de esos grandes contenidos de datos que está. Por eso, la guerra por los datos. Así lo pongo, lo titulo ahí con ello, porque todo mundo quiere tener esa información. Información personal. Si gustan, pues nuestra información general, nuestro nombre, apellido, nuestra dirección, nuestro número de teléfono o información sensible, ¿no? Nuestro número de seguridad social, nuestro número de tarjeta de débito, nuestro banco, que todo eso se puede prestar pues para algún ilícito, ¿no? Para cometer algún ciberataque. Pues toda esa información que nosotros compartimos voluntaria o involuntariamente, esa información tiene que ser protegida. Tiene que haber una protección. Aquí en México tenemos, digamos, un derecho y leyes que nos protegen. La ley Olimpia contra ese tipo, se titula así por la persona que la propuso en la Cámara de Diputados, donde se legisló y ya se consideran delitos cibernéticos las ofensas, ¿no?, que se producen a través del Internet. Me refiero al bullying. En todas sus gamas en las que se presente, el bullying es ya sancionado, ¿no? Ya está legislado y a través de esa ley Olimpia. Pero las empresas que tienen información personal, voluntaria o involuntariamente, la tienen que proteger. Y la tienen que proteger a través de esa Ley Federal de Protección de Datos en protección de particulares, en posesión de particulares. Tienen que estar resguardada. Esa información no tiene que ser alterada. ¿Sí? Esa información no tiene que ser divulgada. Tiene que protegerse. Tiene que mantener esa integridad. Entonces, esa ley obliga a todas esas organizaciones, empresas, aplicaciones que tienen información personal a cuidarla. Mas, sin embargo, cuando nosotros firmamos un contrato o nos adherimos a alguna aplicación, pues el famoso término, ¿no? La estamos instalando y next, next, next y finish. No leemos a lo que nosotros nos comprometemos y compartimos esos datos. TikTok, por ejemplo, no voy a hablar de él, porque TikTok, pues ahí todos nos divertimos, vemos esos videos, pero TikTok, fíjense, tiene en su convenio con otras empresas el intercambio de esa información. Digamos, ellos no la procesan, pero sí la intercambian. Facebook, ¿cuántos incidentes hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones antepasadas, cómo influyeron en las redes sociales por el manejo de esa información, la tendencia? Pues toda esa información tiene que ser protegida y esas leyes nos vienen a proteger. Ahora, nosotros tenemos un derecho, ese derecho que se conoce como ARCO, y ese derecho habla sobre lo siguiente. Nos referimos al acceso a la información. Yo tengo el derecho de solicitar a la empresa, a la organización o a esa red a la que yo le compartí los datos, cuáles son los datos que tiene míos, los propios, los de mi persona. Tengo derecho a ese acceso. Si esos datos que yo compartí tienen algún dato que se ha modificado, yo tengo derecho a rectificarlo. ¿Sí? Yo puedo cambiar esos datos que yo proporcioné voluntariamente. Pero también tengo el derecho en cualquier momento de suspender la posesión de esos datos. Y eso lo hago con la cancelación. Yo cancelo que esa información tenga que ser mantenida. La empresa la tiene que eliminar. O tengo la oposición. Si yo no proporcioné esa información y la mantiene una organización. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido llamadas de la banca y nos dice hasta por nuestro nombre y nos saluda y no tenemos ni una relación con la banca? ¿Cómo obtuvieron esa información? ¿En dónde se obtuvo esa información? Nosotros nos podemos oponer a que esa empresa, esa organización, cuente con esa información que yo no le he proporcionado. Entonces, esas son, digamos, lo que nos cuida, lo que nos protege. Esa ley que tenemos y ese derecho que tenemos a que esa información no sea divulgada, no sea alterada, no sea compartida de forma indiscriminada por esas empresas. Esa información que nosotros compartimos, ¿no? Voluntaria o involuntariamente. En esta imagen me encanta porque
en el mundo de Internet, pues todos nosotros vemos lo normal del Internet. Las redes sociales, el entretenimiento que nosotros tenemos con las diferentes aplicaciones, las relaciones que nosotros establecemos, socializamos, digamos. Pero en ese iceberg nosotros vemos en la punta solo la información que está indexada. Esa información que está indexada, me refiero cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, en nuestros buscadores más comunes como Google, hacemos una búsqueda, pues va y busca en todos los servidores que se encuentra esa indexación. Esa es la información pública, la que está a la vista de todos, ¿sí? Esa información indexada. Yo le hago una analogía, ¿no? Hago una analogía con esa información porque esa información es procesada por esos algoritmos, por esos programas, por esas aplicaciones. Y esa información tiene que ser transformada, ¿no? En inteligencia para las organizaciones, para las empresas. Y hago esa analogía, por ejemplo, con el petróleo. El petróleo así en bruto, en crudo, pues es el petróleo, ¿sí? No tiene ninguna función, tiene que ser procesado. Y para ser procesado, pues produce la energía, produce esos combustibles, la gasolina, los aceites, el diésel, los plásticos y todos los derivados del petróleo. Tiene que ser procesado. Así la información tiene que ser procesada. Y estamos hablando de lo que nosotros vemos en la superficie del Internet. El Internet normal, el Internet indexado. Pues cuando ya hablamos de información oculta, de aplicaciones ocultas, estamos entrando en un mundo de la Deep Web o el Internet profundo. En el Internet profundo donde esa información no está indexada. Empresas, organizaciones mantienen bases de datos, mantienen aplicaciones que no están exhibidas públicamente, son propias de la organización. Y es lo que empezamos a hablar de la web profunda. Es información que no está disponible de forma pública. Pero también hablamos de la dark web. La dark web, esa web oscura en la cual pues ya se requieren aplicaciones para ingresar a esos servicios. Ya se requiere otro nivel. Y en todo esto nos vamos a encontrar pues ya con servicios o con acciones ilegales. Ya cuando nos empezamos a adentrar en este mundo del Internet. Y no se diga en la Darknet. La Darknet, una red oscura, una red paralela al Internet. Aquí es donde se encuentran los ciberdelincuentes con mayor intensidad, que provocan esos incidentes con mayor intensidad, ya afectar a la persona, ¿no? Entonces vean en esta imagen, pues conforme yo me voy adentrando al mundo del Internet, voy viendo todos esos riesgos. Entonces, estamos prácticamente a un clic. Así estamos. Nuestra única, vean, tengamos nuestro dispositivo en nuestras manos y estamos en la red. Cuando nosotros nos conectamos al Internet, que andamos buscando esa señal o que queremos conectarnos con nuestros datos, ahí estamos. Prácticamente enfrentándonos a ese mundo del Internet. El Internet indexado, la dark web, la deep web. Estamos a un clic de encontrarnos contra todas estas amenazas, grupos de activistas, tribus urbanos, la cultura de la muerte, la pornografía, ahí lo podrán ver. Sí. Todo eso existe, todo eso. Hagamos una analogía nuevamente con una gran ciudad. En una gran ciudad nosotros sabemos los puntos de riesgos, que no nos acercamos a esas zonas pues, a altas horas de la noche, o sabemos que hay unas actividades ilícitas, y no nos acercamos, y todos ubicamos en nuestras ciudades, ubicamos los lugares de mayor riesgo. Bueno, aquí en el Internet también. Es un universo, bueno, el metaverso, ¿no? Como le llamamos. Todo esto nos encontramos con ello. Pues si una de esas amenazas se ve materializada, pues nosotros encontramos esos riesgos. Ahora sí nos enfrentamos a esos riesgos. Y esos riesgos que nos vienen a exponer, ahora sí, a mi persona. ¿Sí? Estoy hablando ya en incidentes que puedan afectarnos. Y esos riesgos que se puedan materializar. No digo en una empresa, ¿no? En una empresa, pues sí, puede detener la operación. Recuerden, los 3 principios. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Eso es lo que busca una empresa, que tenga su información segura. Pero ya cuando estamos nosotros interactuando en el mundo de Internet, estamos ante estas amenazas y estos riesgos ya materializados. Y se producen en esos incidentes.
el robo de identidad, el ciberacoso o esas agresiones públicas, ¿sí? Todos esos riesgos que vienen a comprometernos, ¿sí? Vienen ahora sí a exponernos y muchas veces pues se materializan con grandes efectos, grandes impactos. He tenido la experiencia de enfrentarme a respuesta a incidentes en grandes empresas. Empresas que han visto vulnerada su información, tenemos que hacer una forencia digital y bueno, aquí atenta contra esos 3 principios, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero cuando ya afecta a una persona, veamos el impacto emocional. Veamos el impacto emocional que esto provoca. Atender esos incidentes en un niño, en un adolescente y hasta en un adulto. ¿Sí? El temor que esto provoca, el miedo de salir a la calle, el miedo de usar sus aplicaciones, el miedo, la vergüenza pues, de enfrentarse con sus compañeros, con sus amigos, colaborar ahora públicamente. Todo eso genera. Entonces el impacto es grande, es mayor, de verdad. No es nada más el impacto material, como les comento, al afectar a una empresa, sino el impacto en una persona. Lo que nosotros nos estamos enfrentando, lo que nosotros estamos día con día enfrentando en cada uno de nuestros sectores, es terrible, ¿no? Es terrible lo que nosotros estamos encontrando, es terrible lo que nosotros nos estamos enfrentando, esos impactos que tiene en la juventud, extorsiones, secuestros digitales, el robo de información, el robo de identidad, en lo material, si desafortunadamente nos enfrentamos a un incidente, por ejemplo, el robo en nuestra casa, nos sentimos vulnerados, nos sentimos invadidos. Esa misma sensación se provoca cuando alguien accede a nuestros servicios, en nuestras redes sociales, cuando se roban nuestra identidad, secuestran nuestra cuenta. Aquí vienen los impactos y viene el impacto emocional, ¿no? Ese es el mayor impacto que nos estamos encontrando. Técnicamente, pues hacemos la forencia, el rastreo, damos las recomendaciones para protegerse ante un incidente como estos, pero el impacto queda, ¿no?, en la persona. Las organizaciones, pues sí pueden responder, ¿no? Ahora, otro de los grandes incidentes, el robo de identidad. Ese robo de identidad, estamos hablando ahora sí de nuestros datos personales, ¿no? Nuestro nombre, nuestro domicilio. Esto que se presta ya en el robo de identidad, pues para cometer esos ilícitos, ¿no? La usurpación del nombre de una persona, de la figura de una persona. Aquí es donde se presenta, ¿no? Entonces, ese gran incidente es el que está ahorita actualmente en funciones. Los ciberdelincuentes se están aprovechando de eso. ¿Y cuál es el primer vector de ataque? El factor humano. Y todo por medio de la ingeniería social. Y la ingeniería social va desde ganarse la confianza de una persona, desde convencerlo, desde la urgencia, ¿sí?, de ayúdame porque estoy muy necesitado, y empieza el incidente y se viene y se materializa en ese robo de identidad. ¿Para qué? Pues se puede, inclusive las noticias de los últimos meses donde comprando carros a nombre de otra persona, ya no me doy cuenta cuando llega en mi cuenta, ¿no?, en mi cuenta bancaria, que hay un cargo que no reconozco. Bueno, esos riesgos que se vienen a presentar en México terrible, ¿eh? No lo denunciamos, pero vean, 17,000 ciberataques diariamente. Las fiscalías están reportando eso. O sea, estamos muy cerca de un incidente, muy cercanos a alguien que ha sufrido un incidente. México ha incrementado tremendamente en este tipo de incidentes, en este tipo de ataques materializados a través de estas superficies de ataque, ¿no?, las ciberamenazas. Entonces vemos cómo estamos expuestos. Estamos expuestos ante todo este tipo de amenazas que se ven materializadas en un incidente como estos, ¿no? Entonces ya nos sentimos observados, nos sentimos vulnerados, nos sentimos en riesgo ante tantos ataques que se vienen presentando. ¿Estamos preparados? Es una pregunta que siempre hago a mis alumnos, a mis compañeros. ¿Sabemos enfrentar, sabemos vivir en este mundo digital? Difícilmente.
Muy difícilmente. No sabemos. Confiamos en nuestras aplicaciones, en nuestros dispositivos, no sabemos comportarnos. Por eso vemos eso, ¿no? Yo desde este momento les digo, la privacidad de la información ya no existe. Olvidemos eso. Ya no hay privacidad. ¿Qué nos queda? La intimidad. Y con la intimidad, por eso esta imagen, esta gráfica que presentamos, es en ese círculo concéntrico, ¿no? Es concéntrico porque empieza desde la sociedad hasta miles de personas, donde yo está mi intimidad. ¿Sí? Y digo, no esos actos que me avergüenzan, no, la intimidad de la información, ¿no? Mi información privada, mi información sensible, que puede ser sujeta y puede ser motivo de una decisión, ¿no? Ante una contratación, ante un seguro, ante todo ello, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de protegernos ahora? Aquí están estos puntos, yo le llamo estos recomendaciones, no un decálogo, pero sí de protegernos. Los primeros 4 se los recomiendo que sigamos al pie de la letra. Primero, nuestra información hay que respaldarla. Tenerla respaldada, resguardada. El cifrado. El cifrado nos referimos a esas aplicaciones o algoritmos que se utilizan para encriptar nuestra información en nuestros dispositivos. Si nuestro dispositivo lo perdemos, es robado, o lo extraviamos o lo olvidamos en algún lugar, pues que alguien no puede interpretar esa información y podemos utilizar esa técnica de cifrado de datos. Muy recomendable, autenticación en multifactor. O sea, si yo voy a loguearme a una aplicación, a un servicio, utilizar un mensaje SMS donde me comparte un código para verificar y garantizar que soy yo el que estoy haciendo uso de esos servicios. Ese multifactor hay que utilizarlo. Y la gestión segura de contraseñas. Usemos contraseñas robustas. Créanme, 12 caracteres ya son insuficientes, 12 caracteres. Revisemos nuestras contraseñas y utilicemos pues caracteres alfanuméricos, utilicemos caracteres especiales. Yo les recomiendo una frase. Utilicen una frase y si la pueden encriptar en algún algoritmo, mucho mejor. Ya les daré unas recomendaciones para esa seguridad. Entonces, abordemos esos puntos para protegernos en este mundo digital. No podemos dejar de utilizar el Internet. Es un gran reto que tenemos saber enfrentarnos ante estas amenazas y que esas amenazas no se vean materializadas. Con esto concluyo, agradezco su atención y estoy a sus órdenes, ¿no? Para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Humberto. Ha sido muy interesante escuchar esta conferencia y bueno, tenemos bastantes preguntas también del público que nos acompaña. Vamos a iniciar con esta ronda, si nos hace favor. Dice la primera pregunta, ¿realmente se puede hablar de privacidad o lo mejor es conocer las regulaciones para enfrentar las distintas prácticas ilícitas que suelen ocurrir en Internet? Definitivamente, por eso comentaba en la penúltima slide, la privacidad ya no existe. Ya no existe. Nuestra información ahí está en Internet. Busquémonos en las redes, hagamos una búsqueda, nuestro nombre y apellido y vean nada más en los sitios en los que aparecemos. Hay regulaciones, sí, hay regulaciones en las cuales nos vienen a proteger la información sensible. La información general difícilmente. Y es más, hasta nosotros mismos la proporcionamos en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí publicamos esa información. Hay aplicaciones, hay algoritmos que extraen de las redes sociales toda esa información y la presentan de forma natural, ¿no? Entonces, difícilmente. Lo que sí podemos hacer nosotros es, a través de esas leyes, a través de esas regulaciones, ver la información que nosotros hemos compartido. Y si hemos compartido esa información, que sea veraz y que esa información esté protegida. Empresas, organizaciones han recibido grandes sanciones por no cumplir con esos principios. Entonces, nosotros sí podemos, tenemos ese derecho de que protejan la información que nosotros hemos proporcionado. Entonces, sí tenemos esas regulaciones, esas leyes que nos vienen a proteger. De acuerdo. Bien, otra pregunta es, ¿cuáles son las técnicas de ingeniería social más comunes que los atacantes utilizan para explotar la huella digital de los usuarios? Bueno, fíjese, es que son dos áreas, ¿no? Primeramente, en la parte de la ingeniería social, el phishing. El phishing es ese engaño, ¿no?
se traduce literalmente como el pescar, ¿no? A ver qué pesco, decimos, ¿no? En nuestra frase. Pero técnicamente hay una forma en la cual entra el factor humano, el engaño, ¿no? Una llamada telefónica, por ejemplo, hasta una llamada telefónica es una parte de phishing en la cual se está aplicando esa técnica, aprovecharse de nuestros sentimientos, la forma en la que nosotros nos comportamos, vienen a ponernos en una parte de vulnerabilidad. Entonces, el phishing es el principal vector. ¿De qué forma? Un correo electrónico falso, un link falso en el cual yo me voy a loguear. Por ejemplo, recibimos, ¿no?, un mensaje, hay un cargo en su cuenta que aparece en su tarjeta. Si usted no fue el que lo realizó, por favor, conéctese a este sitio. No lo hagamos. Eso es phishing. Eso es phishing. Ahora, en nuestra huella digital, la parte de la huella digital, nuestros datos de la huella digital, nos referimos al rastro que nosotros dejamos al utilizar todo ese tipo de aplicaciones. Y la huella digital es ese camino, esas acciones que nosotros hacemos en el Internet. Podemos saberlas al recolectar toda esa información, cuál ha sido el comportamiento que hemos tenido. Entonces, la huella digital nos exhibe o nos expone cómo somos. El comportamiento que tenemos en las redes sociales, el comportamiento que tenemos en nuestras compras, qué preferencias tengo en mi entretenimiento, con quiénes interactúo en mis correos electrónicos o en mis redes sociales. Eso es la huella digital. De acuerdo. También nos preguntan qué métodos recomiendan para educar a los empleados sobre cómo detectar y evitar ataques de phishing y otras formas de ingeniería social. Híjole, es una gran pregunta y un gran reto que tenemos todos, no nada más a los colaboradores, nosotros mismos. Le llamamos la concientización, voy a llamarle así mejor, la concientización, que es esa capacitación permanente, constante que debemos de tener. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en esa campaña de concientización? Primero difundimos a través de noticias, a través de spots, el phishing, tener cuidado, no compartas tus contraseñas, nosotros nunca pedimos ese tipo de información. Y así, fíjense, hoy estaba viendo, ¿no? Estoy trabajando ahorita, colaborando con un grupo de CISOs. CISOs son la gente responsable de la seguridad de la información de las grandes organizaciones a nivel internacional. Y me gustó mucho una campaña de concientización que están realizando. Utilizar el humor, la broma, como para despertar esa conciencia y esa reflexión en cada uno de nosotros de cuidar esa información. Entonces, primero en la campaña se difunde. Se hace una campaña de difusión de qué es el phishing, cuidar sus datos, no compartirlos en las redes sociales, no comentar. Pero después viene una campaña de monitorización, o sea, medir el resultado de esas campañas, y no cómo. Pues lanzamos, hay herramientas que nos permiten lanzar ese tipo de phishing, pero controlado. Entonces yo lanzo una solicitud, a lo mejor ya estoy aquí previniendo a nuestros colaboradores, pero es normal, en el cual lanzamos esa campaña para ver quiénes responden, quiénes abren esos links, quiénes comparten esos datos, y con eso ya los orientamos y damos un tratamiento. Okay. Entonces, es una etapa, son etapas. Y después empieza otra vez la campaña de concientización. Tenemos que bajar un porcentaje. Los estándares internacionales dicen que el 5% de efectividad deben de tener esas campañas. O sea, de 100 usuarios que lanzamos y 5% respondieron, bueno, ya libramos nosotros nuestra metodología que estamos aplicando. Pero esa es una forma, una técnica de concientización. De acuerdo. Bien, otra pregunta es que ¿hasta qué punto es seguro permitir que las empresas utilicen nuestra huella digital para mejorar la personalización sin comprometer la privacidad? Hijo, miren, es que depende del sector. Cuando yo comparto mi información, hablamos de normas, de regulaciones, porque hay ese control. Pero, por ejemplo, voy a hablar de hospitales, el sector hospitalario. Pues la información que yo comparto en un hospital, hay una regla, una regulación para los hospitales en esos expedientes digitales, en los cuales está todo nuestro historial clínico, médico, pues tiene que ser resguardado con muchas medidas de seguridad. Ahora, ese tipo de aplicaciones en las cuales yo estoy compartiendo mi estado de salud en línea, ¿sí?
mi estado de salud, pues lo estamos llevando a esas aplicaciones. ¿Qué regulaciones existen? Nosotros podemos pedir a esos sectores como el hospitalario o donde nosotros laboramos que protejan esa información, esa privacidad de la información, nuestra información sensible. Nuestros generales, como les digo, la privacidad ya no existe. Ahora, la intimidad. La intimidad me refiero a esos datos sensibles que son propios, nuestros, que nos identifican o que presentan un comportamiento nuestro, ¿no? Digamos, ahorita hablábamos escuché el último tema de las cuestiones electorales, pero pues nuestra preferencia electoral cada uno la manejamos de forma personal, ¿no? Entonces esas empresas que tienen esa información la tienen que cuidar y tienen que tener esos niveles, y son niveles muy estrictos, ¿eh? Hay auditorías, hay inspectorías en las cuales revisan esas medidas de seguridad y tienen que aplicarlas y tenemos que superarlas. Si no las superamos y nos dan un tiempo para implementar esas medidas, le llamamos el tratamiento de los riesgos que se encuentran para disminuirlos y ese riesgo residual, pues irlo bajando, irlo eliminando. Pero si no lo cumplimos, grandes sanciones. De acuerdo. Durante la ponencia comentaba acerca de un par de leyes que existen y nos preguntan si hay alguna ley de ciberseguridad aquí en México. Sí, artículos que nos vienen a proteger. La Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, esa es una ley que tenemos que cumplirla. Una ley muy estricta, tenemos que cuidar, esa es la principal. Ante agresiones está la Ley Olimpia, en la cual somos acreedores a sanciones si no cumplimos o si cometemos un ilícito. Antes decíamos que la ciberseguridad en México, los incidentes no estaban regulados. Ya hay regulaciones y hay compromisos. Yo lo que recomiendo siempre ante un incidente, acercarnos a la fiscalía de nuestros estados. El 089, aquí al menos en Jalisco, es un punto de contacto para denunciar algún ilícito. Y ahí inicia, y con las consecuencias que esto pueda traer, ¿no? Si es por vulnerar la información o por exhibir la información de una organización o el incidente que se cometió, si fue un ciberdelincuente o es una agresión física. Ok, y bueno, tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo pueden los usuarios lograr un equilibrio entre disfrutar de una experiencia personalizada en línea, como anuncios adaptados, y proteger su privacidad y seguridad? Solos no podemos, Solos no podemos. Necesitamos de aplicaciones, herramientas que nos ayuden. Para tener esa experiencia tranquila, confianza en navegar en Internet, hay aplicaciones que nos ayudan a ello. Le llaman de control parental, pero no nada más es control parental. Cubren toda una gama, ¿no? de incidentes que nos puedan proteger. Yo recomiendo, acérquense con su proveedor de servicios de Internet, seguramente les ofrecerá, yo le llamo todos los antis, el anti-phishing, el anti-malware, el de navegar en servicios inapropiados, todos los antis que nosotros conozcamos hay que aplicarlos. Pero hay aplicaciones que nos regulan. Bueno, les voy a mencionar una, ¿no? Sin que parezca así comercial, pero Custodio. Custodio es una aplicación que la pueden instalar en sus móviles, en sus labs, en sus computadoras y es de carácter familiar y les ayuda a protegerse. Inicien con ella, es muy económica y un gran nivel de protección y nos da esa tranquilidad. Pues lo primero que yo recomiendo también, acuerdos, hay que tener esa comunicación con nuestros hijos, con nuestros compañeros, qué voy a hacer, dónde voy a estar. Si no tenemos la confianza con nuestros padres, bueno, yo ya estoy mayor, pero los niños con sus padres, que lo comenten con sus compañeros, pero establecer esa cadena de confianza. Y eso nos da esa tranquilidad. De acuerdo. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo ve el mundo digital en 10 años más? Lo veo, y hoy lo platicaba precisamente, inclusive en el sector, ¿no?, en el que estamos, en la educación. La educación está cambiando. Nuestro trabajo, el home office, nuestra interacción con la inteligencia artificial, todo ello, el machine learning, va a facilitar nuestra actividad humana, digo. Pero lo que yo veo es esa gran relación, el factor humano y el factor tecnológico.
no son sustituibles uno por otro, ¿no? Tenemos capacidades humanas que nos rebasan, no podemos, ¿no? Por ejemplo, el viajar, ¿no? El caminar, 5 o 6 kilómetros por hora, pero me voy en un vehículo, ya voy a 100 kilómetros, voy en un avión, voy a 700 kilómetros, no sé, ¿no? En algún medio de transporte supero mi limitante física, y eso lo hago con la tecnología. Ahora, la tecnología no puede representar, pues, el factor humano, ¿no? Los valores, los sentimientos. ¿Qué es lo que veo yo? Es una gran evolución a ese mundo digital. Va a cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de interactuar, las relaciones, ¿no? Una anécdota con mi hija que le platicaba, sal para que socialices no, me dice, si estoy socializando en las redes sociales, es cierto, sí. Muy cierto. Con mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Que me molestaba en sus inicios cuando no los veía que apuntaban, pero ahí estaban con su celular. Pero lo que estaban haciendo era estaban anotando con su celular. Yo no lo veía como profesor. Entonces, ¿qué es lo que veo? Es interacción. Es una interacción, es una correlación entre la tecnología, entre el factor humano, entre las empresas. Todos vamos a evolucionar para allá. Vienen muchas aplicaciones. La inteligencia artificial, nos hablan de 300 aplicaciones diarias de inteligencia artificial que están apareciendo. El machine learning, o sea, el machine learning me refiero que la máquina aprende de la máquina. ¿Cómo decimos? La máquina enseña a la máquina. No está bueno, pero alguien enseñó a la máquina, ¿no? Está el factor humano. Sí. ¿Qué es lo que veo? Veo eso, ¿no? Hay que saber comportarnos, ¿sí? Saber, ahorita los millennials, ya no los millennials, los nuevos ciudadanos, los que nacen con la tecnología, son completamente digitales. Los que estuvimos en las generaciones anteriores, pues nos tocó esa transición, ¿no? De lo analógico a lo digital. Ellos ya no, completamente digitales. Están en un mundo digital. Así vamos. Nuestro trabajo, ¿no? Ya. Nuestra colaboración. Las distancias se han terminado, ya no hay distancias. El tiempo, vean la inmediatez. Mandamos un correo o mandamos un mensaje y no me ha visto, y no lo ha leído, y no me ha respondido. Vean la inmediatez. Las compras, el comercio electrónico, la globalización, todo eso nos vino a abrir el mundo. Un mundo con muchas oportunidades, pero muchos riesgos. Hay que saber enfrentarlos. De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Humberto. Ha sido muy interesante y muy enriquecedora toda esta conferencia. Gracias a todos quienes estuvieron compartiendo sus preguntas. Seguramente han quedado aclaradas todas las dudas. Y bueno, vamos por favor del otro lado del estudio con el maestro Luis Gabriel para continuar. Muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias al maestro Humberto por tan interesante participación. Solo antes de comenzar con a otorgar el reconocimiento, le recordamos lo de la liga de Forbes, ¿sí? Es necesario que se registren y recuerden que es una constancia por conferencia, y al final de todas las conferencias, si se asistieron a todas, pues entonces se les otorga la insignia digital, ¿sí? Muy bien, ahora continuando. A nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el doctor Francisco Guardado Rangel, director de programas en línea, dará lectura al reconocimiento otorgado al maestro Humberto Gutiérrez Zamorano por su relevante participación en este seminario. Así es. Maestro, muy interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Sin duda nos da conciencia de esa huella digital que dejamos. ¿Quién de nosotros no maneja un smartphone, una computadora? Entonces todo eso nos da esa conciencia de todo lo que estamos dejando y cómo cuidarnos. Sin duda no hay que abrir nada que no debamos de abrir. Muy bien, doy lectura. La Universidad Autónoma de Guadalajara otorga el presente reconocimiento al maestro Humberto Gutiérrez Zamorano por su participación en la conferencia Protección de Datos, Privacidad y Ciberataques, impartida en esta casa de estudios, Zapopan, Jalisco, México, 15 de octubre del 2024. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Un placer. Y también le entregamos este obsequio. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. Muchas gracias. Y bien, pues es así como concluimos nuestro primer día de actividades del primer seminario UAG Online, Retos de México para el 2025. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Dirección de Programas en Líneas agradecen su asistencia. Que pasen una excelente noche. En un mundo que cambia a un ritmo acelerado, estar conectados es más importante que nunca. Y aquí
estamos listos para enfrentar esos retos. Derecho, ingeniería, negocios, humanidades, psicología, todas estas áreas se unen en un solo espacio para discutir, innovar y proponer soluciones para el México del 2025. Este no es solo un seminario, es una ventana hacia lo que está por venir. Y tú formas parte de esta transformación. Bienvenidos a UAG Online, primera edición, Retos de México para el 2025. Universidad Autónoma de Guadalajara, powered by Arizona State University.